agradezco su manifestación de apoyo. Yo creo que también merecen un aplauso ustedes por estar el día de hoy aquí, a pesar de las adversidades. Creo que nos dimos la oportunidad de continuar capacitándonos, y eso es valioso para los momentos que vivimos, no solo del país, sino de la sociedad. Creo que es relevante que tengamos la información y que estemos pues actualizados en temas que de alguna manera son básicos tener presentes al momento en cual nos enfrentamos a temas específicos. La tarde de hoy voy a comentar con ustedes sobre un asunto que es importante, que tiene que ver con los derechos humanos y con esta visión de la vulneración de los derechos humanos desde la perspectiva de lo fiscal ante un organismo que muy pocas veces pasa en nuestra agenda y en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjenme comentarles un poco para tener el contexto de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a presentar. Generalmente cuando hacemos referencia o alusión a el tema de los derechos humanos, hay una asociación, sobre todo para quienes llevamos la práctica del derecho, de menoscabar el tema de los derechos humanos en función de que, no sé si recuerdan que había por allí un político que hizo toda una campaña que decía que los derechos humanos eran para las personas y no para las ratas, y entonces en función de eso este tema de los derechos humanos como que empezó a desmancharse, ¿no? Y un perfil de gente ligada al derecho, de académicos incluso, que empezaron a tener una postura respecto de la disminución de los derechos humanos y a no darle la importancia. Con esta nueva reforma que hubo a partir del 2011, pues cambió totalmente la perspectiva de lo que ocurre y de lo que ocurría en el país antes de esta reforma. Déjenme entonces, lo que vamos a comentar esta tarde tiene que ver con hablar el contexto, los antecedentes, luego referirnos a la reforma constitucional, por supuesto que abordar el tema del principio pro homine, luego hablar del caso Rosendo Radilla Pacheco, que es fundamental para entender esta idea de los derechos humanos ante la Corte Internacional. El caso de Rosendo es sumamente relevante porque gracias a él, gracias a ese caso tan lamentable para nuestro país y para la sociedad, podemos entender toda la cascada de derechos en favor de nosotros que hemos adquirido, y además la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, por supuesto que hablaremos de los derechos humanos de las personas y de la aplicación en materia fiscal de los derechos humanos. Bueno, antecedentes. Los derechos humanos establecen condiciones indispensables para garantizar la vida digna y hacer posible que las personas vivan en un entorno de justicia, libertad y paz. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera idea que uno retoma en función de los derechos humanos, compañero? Hablamos de derechos humanos y ¿qué es lo primero que viene a su mente como un escenario? Soy de la vieja guardia. Es las garantías individuales con una mayor amplitud, con una mayor cobertura, derivado precisamente de los nuevos criterios, pues eso, o sea, y obviamente, bueno, pues están lo que conocíamos como garantías, pues está la libertad, justicia, paz, patrimonio, y luego ya que sí es universal, etc. Fíjense que es bien relevante, ¿me recuerdas tu nombre? Camilo. Camilo, es relevante lo que dice Camilo, y eventualmente cuando pasamos este proceso como profesionales de la justicia o del derecho, como que solemos olvidar, y yo eventualmente les digo a mis alumnos, desde la licenciatura hasta el doctorado, ¿cuál es el antecedente que nosotros tenemos? O sea, ¿qué condiciones existieron previamente para que se diera esta cascada de derechos humanos como primera observación? ¿Qué condiciones tuvieron que existir previamente? Sí, pero antes inclusive hay un antecedente valiosísimo. ¿Alguien recuerda cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Alguien recuerda cuándo fue la Revolución? 1789. Y este antecedente que menciona el compañero
Es relevante porque a partir de las condiciones de pauperización que tenían los franceses, pues se da una revolución que implica propugnar por lo que acaba de decir Camilo, ¿no? Esta necesidad de establecer derechos mínimos, efectivamente. Y si recuerdan, uno de los principios por los cuales se levanta la Revolución Francesa y se gesta todo eso es el de libertad, igualdad y fraternidad. Y es este antecedente que existe, que nos permite entender cuál es el marco jurídico de todo lo que tratamos, o sea, absolutamente de todo, y que luego no le damos el peso necesario, ¿no? Ni la relevancia necesaria, y nos olvidamos completamente de ello cuando puede ser una forma a través de la cual nosotros podemos ganar terreno ante la autoridad, ¿no? Y eso es bien importante que lo tengamos presente, porque es un instrumento que luego descuidamos, que decimos, bueno, no, nada tiene que ver con lo que yo estoy practicando, y menoscabamos ese tema, pero déjenme decirles que… Pero de hecho, ya ahorita todos los agravados y toda la defensa, ya no nomás dice, ¿cómo se llama? Ya no dice uno, se viola mis garantías, no, dice uno, se viola mi derecho humano de… Exactamente. Derecho humano de… Exactamente, porque se ha incorporado a nuestro lenguaje esta idea de los derechos humanos, como decía, a pesar de que somos de la vieja guardia, como decía Camilo, pues hemos tenido la necesidad de incorporar en nuestro lenguaje esta palabra que digamos, lo que es, a pesar de que decía aquí, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Cuál? Nayuf, a pesar de que decía, daba una fecha en función de la guerra mundial, pues tiene todo un contexto histórico. Déjenme continuar, por favor. La Declaración de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, como bien señaló el compañero, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense, solo son 30 artículos que constituyen el marco de referencia al que deberían de ajustarse todas las leyes. A diferencia de esta idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues tiene un lenguaje, un contexto a partir de las experiencias que el compañero mencionaba de la Segunda Guerra Mundial, pues diferente. Y eso nos ha permitido ir incorporando a las legislaciones en materia internacional un lenguaje también con un contexto diferente. Y entonces, ¿qué diríamos que son los derechos humanos con todo esto que dijimos? Prerrogativas inherentes a la persona. Que reconoce el Estado. Fíjense cómo el compañero tiene una visión positivista de esta idea de derechos humanos. Compañera, ¿nos podría decir qué entendería por derechos humanos? Tenemos nosotros como personas, que eso nos ayuda a defender nuestra, ¿qué será? Pues nuestra persona, nuestros intereses, nuestro actuar. Fíjense cómo en esta idea de los derechos humanos llevamos incorporado a nuestro lenguaje pues elementos de nuestra formación, ¿no? De nuestras experiencias, y eventualmente cuando aterrizamos esta idea ya de derechos humanos, pues nos damos cuenta que, como decía Camilo, pues no solo se limita al tema de las garantías, ¿no? Sino que incorpora pues muchos más elementos. Le falta aquí. Bueno, creo que ya lo podemos ver. Prerrogativas, como comentaban, sustentadas en la dignidad humana. Y esta es una palabra clave, dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo de la persona. Pero tengan presente esta idea de la dignidad humana, porque es algo que en sus intervenciones, que las intervenciones de la mayoría de nosotros, no incorporamos. O sea, sí asumimos que, bueno, derechos, libertades, garantías, pero no pensamos en esta idea de dignidad humana, que es un tema, son palabras, que se incorporaron a esta idea universalista de los derechos
y de los derechos del hombre pensado, por supuesto, como persona, no en esta idea de género, ¿no? Sino en el contexto de la persona. Conjunto de prerrogativas, yo decía, que se encuentran establecidas dentro de un marco jurídico nacional, en este caso, en nuestra Constitución, en tratados internacionales y leyes. Bien, entonces nos quedamos con esta idea de la dignidad humana, porque eso nos va a permitir más adelante entender cuál es el contexto y por qué podemos hacer esta gestión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles serán las características? Que esto es importante. Estas dos intervenciones que acaban de hacer los compañeros son importantes porque vamos a ver ahora cuáles son las características y cómo las vamos a entender. Son universales, indudablemente son universales. Esto, a donde quiera que vayamos, las vamos a llevar. No es un asunto de algunos estados, sino es una comunidad internacional. Ustedes recuerdan que hace algunos años hubo algunos estados, sobre todo del lado islámico, pues que ellos tienen una forma de ver la vida y la dignidad humana, que eso es importante, ¿no? Y entonces en su concepción de dignidad humana, pues para ellos quien tiene el poder es el que decide sobre la vida de los demás. ¿Recordarán acaso algunas ejecuciones públicas de personas? Ese escenario de decir, son delincuentes, o robaron al Estado, o vulneraron, y entonces, como ejemplo, no me estoy refiriendo a ningún candidato que aspira a ser presidente de este país, como ejemplo, los llevaron a la plaza pública y allí los ahorcaron, ¿no? Y entonces hubo toda una manifestación de los estados-nación, al decir que, bueno, no se habían respetado sus derechos humanos, hablan ya de derechos humanos, y entonces esta idea de la dignidad humana había sido vulnerada. Fíjense, a pesar incluso de que hubieran sido delincuentes, no se les respetó la parte del procedimiento y se vulneró su dignidad humana. Todos tenemos dignidad humana y esa es la insistencia de entender esta palabrita de dignidad humana. Interdependientes, en razón de que los derechos no dependen unos de otros, es decir, tienen independencia recíproca. Para usted, ¿cuál sería el derecho más importante que tiene? El de la libertad. Y compañero, antes que se vaya. ¿De la vida? El de la vida. Y atrás, compañero. Usted. Libertad, trabajo. Libertad. Camilo, dinos cuál sería para ti el derecho más importante. El de la libertad. Salud. El derecho a la salud. El derecho a la vida. Ok, compañero. El derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad. Compañera, por favor. ¿El de la comunicación? El de la comunicación. Wow. Fíjense, es bien importante. ¿Cuál es su nombre, compañera? Susana. Es bien importante lo que nos dice Susana porque es un derecho de generación muy actual. Esta idea del derecho a la comunicación, pero lo vamos a ver ahorita. Fíjense que esto que nos acaban de mencionar acerca de la vida y de la libertad ha sido un debate prolongado por años. Y prolongado por años porque lo que los filósofos han dicho y lo que algunos juristas han sostenido es de qué nos sirve la libertad o de qué nos sirve la vida si no tenemos libertad, ¿no? Y entonces retomamos esta discusión del ejemplo que yo les ponía inicialmente sobre los estados islámicos, ¿no? Los estados islámicos lo que sostienen es que tu vida me pertenece, ¿no? Entonces, esta idea que teníamos de Hobbes, de que dábamos nuestra pequeña libertad al Estado para que el Estado nos otorgara una libertad mayor en función de lo que mencionaba el compañero hace un momento de el derecho a la seguridad. En los estados islámicos no está muy claro, ¿no? Porque dicen, tu vida me pertenece y entonces si me viste feo, si te pasaste el alto, si robaste una pieza de pan, es decir, cosas que en nuestra vida occidental tienen una perspectiva diferente,
¿no? Entonces los estados islámicos son muy reacios a este tipo de temas. Bueno, entonces como ven, esta idea del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la comunicación, pues van en esta idea de interdependencia, unos no dependen de otros, ¿no? Indivisibilidad. ¿Y qué entendemos por ella? Pues implica que todos los derechos sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, o de solidaridad, progresividad, que implican una concepción y protección regional o nacional e internacional. Y esto lo explico de la siguiente forma. ¿Cuál sería un derecho cultural que tenemos los individuos? Un derecho cultural. En la palabra lleva la respuesta. Un derecho cultural. Que luego, fíjense que no le damos tampoco la importancia, porque lo vemos tan común que no lo valoramos. Adelante, Camilo. Si quieres, usa tu micrófono para podamos. Supongo que se refiere a las etnias o a las culturas que están dentro de cada país o de cada región, de respetarle sus propios derechos, sus reglas, etcétera. ¿Va por ahí? Exactamente. Es esa parte, pero está asociada también a otras. Antropológicamente, ¿saben qué es cultura? Antropológicamente, ¿qué es cultura? Y es muy absurdo, pero es cierto. Lo que los antropólogos dicen sobre cultura es que cultura es todo aquello que hace el hombre. Todo lo que hacemos, dicen los antropólogos, antropológicamente, todo lo que hace el hombre es cultura. Y entonces, pues incluso entre nosotros podríamos debatir si efectivamente todo lo que hace el hombre es cultura. Porque probablemente si en este momento yo traigo un sprite y le digo, compañero, haga un graffiti, ¿no? Y entonces grafitea, pues lo que él quiera. Y entonces probablemente para la autoridad sea una falta administrativa, ¿no? Y entonces eso implica una sanción. Pero en otra esfera de entendimiento y de comprensión, ese graffiti que él hizo pase como parte de un ejercicio de manifestación de cultura. Insisto, en términos antropológicos, porque ¿qué fue lo que hizo? Fue hacer una manifestación de su voluntad y decir, probablemente, ¿qué se te antojaría dibujar con un sprite? O una pintura en aerosol, como quieras llamarle. ¿Un qué? Probablemente alguna, bueno, se fijan, y él lo que está haciendo es comunicar, y esa sería una manifestación cultural, hace una manifestación cultural. No sé si han observado, ha habido una tendencia de ciertas empresas a dejar en sus bardas, las bardas de sus inmuebles, un espacio que dice, espacio destinado para graffiti. No sé si lo han notado. En algunas ciudades se ha implementado mucho esta idea de que para que no me grafiteen todo el edificio, pues les dejo solo un espacio, ¿no? Y entonces ahí hagan con ello lo que quieran. Por supuesto que hay algunos grafiteros que son respetuosos y van y dejan ahí su manifestación de cultura nada más, ¿no? Pero bueno, hay otros que pierden el control y que dicen, bueno, pues esa parte de grafiti, también la ventana y hacen una manifestación cultural gigante, ¿no? Entonces no se ciñen a ese espacio que la empresa les dejó. Bien, pero no solo se limita a esa parte de la manifestación cultural, sino que va acompañada de otra. Compañero, ¿qué hace usted los fines de semana? Descansar. ¿Cómo descansa? Hay un micrófono aquí para que podamos. Pues descansar realmente, o sea, irme a un lugar lejano de la ciudad,
buscar por ahí algo donde poder estar cómodo y ahí estar. ¿Va solo? No, voy con la familia. ¿Qué lleva la familia? No, pues lleva la comida, La comida, ¿qué más? suele. Lo que ocurra. Aquí bueno. nadie nos va a no nos vamos a asustar. Llevan el vinito, llevan sus trajes de baño por si hay algún lugar donde ir a nadar, bueno, descanso. Ok. Compañera, ¿qué hace los fines de semana? Perdón. ¿Qué hace los fines de semana? Fines de semana, bueno, mi hobby es pintar y me dedico a pintar. Ok, ¿se fijan? Bueno, una intervención más para saber qué hace alguien los fines de semana. A ver, compañero, aquí, por favor. ¿Qué hace los fines de semana? Pues estar con la familia en la casa es lo más común, pero también de repente salimos a comer en la tarde o Ajá. al cine. Ok, fíjense, eso último que acaba de decir era lo que me interesaba, que pudiéramos retomar. ¿Nadie va al cine aquí? Sí. Ok, ¿nadie va al teatro? Sí. ¿Alguien ha ido al circo? Sí. ¿Quién lee? Todos leemos. Esa parte que para nosotros puede parecer minúscula es esta idea de cultura y tiene que ver con la recreación también. Hay algunos estados que asocian esta idea de cultura a la recreación, al derecho a la recreación que el individuo debe de tener. Porque no, es decir, no nos la vamos a pasar trabajando o construyendo ideas, ¿no? O para quienes nos dediquemos a la parte del litigio, esa parte, o para quienes nos dediquemos a escribir, ¿no? Es decir, el individuo, por eso hablábamos de la dignidad humana, necesita esta parte para tener sus satisfactores acabados. Es decir, nosotros trabajamos mejor cuando, como decían los compañeros, convivimos, nos relajamos, llevamos ese tipo de cosas. Es decir, esta idea de recreación va asociada a la dignidad humana, entonces se incorpora a esta parte. ¿Alguien había escuchado hablar antes del derecho a la recreación? ¿Nadie? En el IMSS viene, ¿no? En el IMSS. Bueno, institucionalmente, digamos, lo que está plasmado allí, pero bueno, se han empujado una cascada de, por supuesto que de autores que sostienen esta teoría del derecho a la recreación, que ha sido plasmada en esa parte, que bueno, muchos no logran identificarla. Generalidad. Todos los seres humanos, sin distinción alguna. Es decir, no importa si somos jóvenes, viejos, gordos, flacos, altos, morenos, güeros, rubios, de cabello corto, que no tengamos, todos tenemos derecho a todos sus derechos, ¿no? Si usamos gafas o no usamos, si las usamos de un color o de otro, ¿no? Es decir, porque fíjense cómo es. La sociedad mexicana particularmente tiende a exigir derechos, pero cuando nos toca o nos corresponde defenderlos, como que tendemos a discriminar, ¿no? Había una política en los años 90, y supongo que, bueno, hay más compañeros que compañeras, supongo que ellos fueron más víctimas entonces de esta política que ellas, pero uno iba a algún negocio y entonces encontraba una placa que decía: nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? O sea, ibas a un restaurante o ibas a un bar, incluso a algún otro tipo de negocios, y estaba ahí la plaquita que decía: nos reservamos el derecho de admisión. Y entonces, si no llevabas zapatos color negro, o si no llevabas un saco, o si te veías, si en términos de la comprensión del individuo que estaba al frente, decía: no, pues usted ahí usa lentes y esos lentes no me gustan, así que usted no entra. Y dices: ¿por qué? Si tengo con qué pagar, ¿no? Pues no, simplemente no, pero vea, la laminita esa dice que nos reservamos el derecho de admisión. Y entonces tuvo que haber toda una legislación para eliminar ese tipo de prácticas, porque eran discriminatorias, ¿no? Ahora, si se fijan, probablemente subsistan esas plaquitas en algunos negocios, pero basta con que nos comuniquemos con la Profeco para decirles: a ver,
yo quiero llegar a comer tacos en esta esquina y me dicen que se reservan el derecho de admisión, ¿no? Recientemente, ayer o antier, ocurrió que en algún estado del sur, que salió el dueño de un lugar de comida a azotar prácticamente a gente que se paraba fuera de su negocio. Y dije, pues este es mi negocio y si la gente espera aquí el autobús, pues los clientes no van a entrar, ¿no? ¿Cuál creen que fue la solución del gobierno a eso? ¿Cuál? La puso ahí exactamente. Exactamente. Eso fue lo que hizo. La respuesta del Estado fue garantizar la dignidad humana del individuo. Es decir, está haciendo mucho calor y tu negocio tiene un techito, entonces ¿cómo vas a correr a la gente? Porque además era, en función de lo que acabas de decir, vía pública, ¿no? Por ejemplo, atendiendo a esta solución que dice el gobierno, ¿cuáles son los principios que ocupa el legislador o en este caso la autoridad administrativa para resolver esa colisión de derechos? O sea, ¿en qué momento es mayor el orden público o la salud que el derecho a la propiedad privada o al derecho a la actividad económica? ¿Cómo se resuelve? Hay dos niveles. Si hablamos del legislador en términos del poder legislativo, llamémosle senadores y diputados, pues hay todo un proceso. Hay todo un proceso que muy pocos conocen, que se llama la checklist. Entonces, para construir una legislación que no sea una ocurrencia, los legisladores recurren a lo que se llama checklist, que es una lista que se elabora para decir qué tan benéfico puede ser que hagamos esto o aquello, cuánto nos va a costar. Es decir, probablemente, este ejemplo que ponía es de una autoridad administrativa local, pero en el caso de lo federal, el legislador tiene que considerar cuánto nos va a costar que pongamos, por ejemplo, parabuses con aire acondicionado. No solo es decir, vamos a garantizar la dignidad de la persona para que no padezca del calentamiento, sino cuánto le va a costar al Estado que pongamos eso, ¿no? O bueno, ahorita que hablaba la compañera del acceso a la comunicación, internet gratuito para todos, ¿no? En todas las plazas públicas. Y entonces la checklist que el legislador tendrá que hacer implica, a ver, primero, ¿cuánto le va a costar al Estado que haya internet público en todas las plazas del país? Y entonces hay una listita que hace el legislador para decir, bueno, tenemos que considerar cómo se va a licitar, quién nos va a ofertar, cuánto tiempo, que también eso es importante, cuánto tiempo promedio pasa una persona conectada a internet. Porque eso es importante, ¿no? Y ustedes verán que en algunas o en casi todas las plazas del país que ofrecen internet gratuito, cuando te logras conectar, la velocidad es muy baja. Y entonces, cuando te conectas y vas a una velocidad tan baja, solo te permite estar 15 minutos. No sé si lo han probado, ¿no? O sea, ya te conectaste, vas muy lento y solo estás navegando 15 minutos. Pero, pues tenemos internet gratuito en todas las plazas públicas, ¿no? Entonces, el legislador tuvo que haber considerado todas estas posibilidades. En uno de mis libros de redacción y técnica legislativa hablo de la checklist, sobre cómo es la necesidad que el legislador debe de considerar para resolver este tipo de situaciones. En este caso, en el caso que yo estaba mencionando sobre este dueño del negocio y cómo la autoridad local dijo, lo resolvemos sencillo, se pone allí una parada de autobuses afuera de tu negocio para que no haya problema. ¿Cuál sería la solución? Si nosotros estamos del lado del gobierno, la solución siempre, y hay que considerarlo porque está asociada al asunto de derechos humanos, el principio en favor siempre de la persona, siempre. Sí, no podríamos en este ejercicio que mencionaba el compañero, pues beneficiar al negocio
en función de que perjudica a las personas, ¿no? Claro, hay excepciones lamentables, porque si el dueño del negocio conoce a la autoridad, por supuesto que le va a decir, ¿sabes qué? Pues poner aquí una parada de autobús pues, perjudica mi negocio, ¿no? Pero bueno, en este caso fue la excepción. Y entonces la autoridad local sí priorizó la necesidad de un conjunto de la sociedad para establecer allí un parabús. Y en el caso que yo comentaba acerca de, ahorita que lo mencionó la compañera, del acceso a Internet en las plazas públicas, pues va en contraste de aquello que casi a principios del 2000 fuimos víctimas. No sé si ustedes recuerdan, pero había una intención de parte de senadores de grabar el Internet. ¿Sí lo recuerdan? Entonces decían, ¿cuál fue el argumento de grabar el Internet? ¿Quién tiene Internet en este país? ¿Quién tiene Internet en este país? Bueno, todos tenemos gadgets, ¿no? O dispositivos móviles, algunos dicen que son smartphones. Entonces, todos tenemos gadgets. Los gadgets que tenemos tienen acceso a Internet. ¿Sí? Todos tenemos acceso a Internet en nuestros dispositivos. Ok, bueno, pero para el legislador en ese momento decía, bueno, pues es que usted trae, mire, el tipo de teléfono que trae, su teléfono cuesta 20,000 pesos y además lo trae con acceso a Internet. Entonces, ese es un producto suntuario, ¿no? Y como tal hay que grabarle impuestos. Y entonces pensaron en grabarle impuesto a Internet. Con esta lógica de decir, pues trae un mega equipo, el que utiliza Internet pues tiene economía, y entonces pues de ahí podemos para el Estado obtener ingresos. ¿Qué creen que ocurrió? Porque no nos han grabado el impuesto a Internet. Algo tuvo que haber ocurrido. Pero de todas maneras ya graban el IVA, ¿no? Bueno, tiene ahí. Sí, claro, pero imagínate que además del IVA nos graben. ¿Existiera nada? No, pues no sé qué dicen dicho. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se detuvo eso? Ese impuesto se detuvo gracias. No, todavía no llegaban a esa parte. Se detuvo gracias al ejercicio de un grupo no mayor a este en el que estamos. Hubo un grupo de tuiteros, académicos también, y de activistas, que a través de Twitter, de las cuentas de Twitter, dijeron, oigan, grabarle impuestos a Internet, ¿qué es lo que hace? Separa, abre una brecha de desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que abre una brecha de desigualdad grabarle impuestos a Internet? Porque lo van a consumir menos gente, mayor poder económico. El grado de conocimiento que puede llegar, Exacto. se quedan aislados. Exactamente. En muchas regiones del país, Internet ha mejorado la calidad de vida de las personas, porque ya no necesitamos desplazarnos a un lugar para tener el conocimiento. Lo que decía el compañero sobre el acceso a la información. Pues tengo una computadora, tengo Internet, le pido al municipio, al estado o a la federación simplemente que me dé la información, y en un lapso contemplado dentro de la ley pues tendrá que responderme, y ya no tengo que desplazarme a la Ciudad de México, a Puebla, si es que vivo fuera de acá, o a algún otro lugar para obtener la información. Entonces, haberle grabado implicaba abrir la brecha de desigualdad social. Y entonces, este grupito que yo les decía de académicos y de activistas, no más de 15, lograron, obteniendo las cuentas de los legisladores que estaban promoviendo este impuesto a Internet, empezaron a tuitear, a decirle, oiga, ¿y nuestro derecho a la igualdad dónde está? Y entonces, bajo un hashtag de Internet gratuito, lograron primero reunirse con estos legisladores que impulsaban el impuesto a Internet, y luego lograron detener, bajo el hashtag Internet gratuito, lograron detener este impuesto. Entonces, fíjense cómo un pequeño grupo informado de ciudadanos, insisto, no mayores a los que estamos aquí, lograron detener pues a toda una fracción parlamentaria que quería grabar impuesto a Internet.
y con eso salvaguardamos el derecho a la comunicación. Bien, esta parte de historicidad se refiere a la evolución de la civilización. Nosotros ahí siempre generalmente tenemos en esta idea de cultura, como yo decía, antropológicamente, vamos a tener retos en el contexto social, cultural de cada país. Imprescriptibilidad. No se pierden con el tiempo, ni por alguna circunstancia o causa extraordinaria, y eso siempre hay que tenerlo presente. Intransferibilidad. Toda vez que los derechos subjetivos, derivados o individualizados que ellos emanan no pueden ser cedidos. Es decir, no puedes decir, yo tengo mi derecho de libertad, te lo voy a ceder, y entonces me quedo yo sin derecho a la libertad, o mi derecho a la vida, o como decían ahí el compañero que está llegando, el de la seguridad, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, son intransferibles, y el Estado está obligado a garantizarlos y a respetarlos, desde luego. Incondicionabilidad. ¿Nos puedes ayudar leyendo esa parte? Incondicionabilidad, debido a que no están sujetos a condición alguna, sino únicamente a los lineamientos y procedimientos que determinen los límites de esos derechos. Ok, entonces imagínense que nos dijeran, a ver, sí te voy a respetar tus derechos, pero si votas por mí. Eso no lo... Me estás condicionando, ¿no? Exactamente. Bueno, no hablemos de ningún país, ¿eh? No hablemos, podemos poner muchos ejemplos, pero piensen en otro país que no sea, sí. Que sea algo parecido. Exactamente. Internacionalización, ¿nos ayudas, compañero? Ya que han sido originados por la gran repercusión que las doctrinas están teniendo en todos los países, ya sea por voluntad propia o por presión de la conciencia internacional. ¿Alguien tiene idea de cómo llegaron a esta idea de los derechos humanos a nuestro país? Los tratados internacionales. Pero ¿cómo nos orillamos a esta idea de tratados internacionales en México? Por presión internacional. Bueno, porque te agrupas con AL, entorno global, Ajá. y Fíjense que desde los 60 estamos hablando de derechos humanos. Entonces, en los 60, México envió una delegación a organismos internacionales para hacer, digamos, lo que estar en vanguardia, ¿no? Entonces decían, vamos impulsando esta idea de que se respeten los derechos humanos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en todo el mundo, pero no se metan con nosotros, ¿no? O sea, éramos candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, éramos muy activistas internacionalmente para promover la defensa y todo esto, pero aquí decíamos, aquí no. Y entonces, cuando llegan los 70s, nos cerramos, la política del gobierno cambió, y entonces empezamos a aliarnos con los estados que no respetaban los derechos humanos, ¿no? Acuérdense que habían pasado las dictaduras, estamos hablando de las dictaduras en Argentina, en Chile, entonces era como que políticamente correcto decir hagan lo que quieran mientras no se metan con nosotros. La no intervención. Exactamente, que además suena muy bonito, ¿no? Que respetemos a los demás, pero que nos respeten. Bueno, luego llegamos a los 80s, y en los 80s ocurre algo importante, porque esto que decía el compañero, viene esta ola de internacionalización, y esta ola de internacionalización se dio gracias a algo. Se estaban vulnerando derechos humanos en este país, pero nadie sabía que eran derechos humanos. Y entonces hubo organismos civiles que tenían conexiones internacionales y que dijeron, oigan, se está vulnerando el derecho a una vida digna porque están haciendo en Guerrero, están acabando con los bosques. Y a los activistas que están defendiendo esta idea de proteger el bosque, los están matando. Y entonces hubo un organismo civil,
estoy hablando de los 80s, hubo un organismo, un organismo civil mexicano que dijo, si el Estado no nos hace caso, entonces vamos a nombrar una delegación de 3 personas que salga del país y que trate de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo aquí. ¿Se imaginan cómo era el activismo en los años 80 en México? Porque ahora es diferente, ¿no? O sea, nosotros vemos una injusticia, todos tienen Facebook aquí, todos tienen Twitter aquí, no todos, ok, pero bueno, todos tienen una red social. Entonces, ahorita podemos ver una injusticia, sacamos nuestro dispositivo, hacemos la filmación, la subimos y al rato, pues nuestra colonia, nuestra ciudad ya se enteró de lo que ocurrió y con suerte algún medio de comunicación capta el video y ya se hizo viral. Pero en los años 80 esto no ocurría. Y entonces hacer activismo en favor de derechos humanos en los 80 era diferente. O sea, era que tú vivías en tu casa y tal vez a un lado tenías esa oficinita de derechos humanos y te caía la policía y te decía, a ver, oiga, usted anda de revoltoso, ¿verdad, Camilo? O sea, no le vaya a pasar algo, ¿no? Ir a generar terror. Bueno, este grupo de activistas logró salir del país y llamar la atención de decir, oigan, está pasando algo en Guerrero, están matando a los activistas que defienden los bosques. Y entonces, pues vienen los activistas con el Estado mexicano y le dicen, oigan, por ahí nos andan diciendo que ustedes no respetan los derechos de los activistas, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano dijo, no, ¿cómo? Pues, ¿qué hay que hacer, no? Pues lo que hay que hacer es legislar en materia de derechos humanos. Y entonces pasó toda el Estado mexicano dijo, ok, vamos respetando los derechos humanos. Y entonces dijo que sí, pero no dijo cuándo. Y tuvo que pasar casi una década para que se creara lo que conocemos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, casi 10 años después de que el gobierno aceptó que iba a reconocer los derechos humanos, se dio. Pero bueno, estamos hablando de derechos humanos en pañales, ¿no? Ya no como los conocemos ahora. O sea, el primer personaje que ocupó este espacio de los derechos humanos era amigo del presidente, ¿no? Y era amigo del presidente y era, te pongo ahí para que dejen de estarme fastidiando los organismos internacionales, ¿no? Y ya sabrás, o sea, si identificas allí alguna violación o vulneración de derechos humanos, pues maquíllamela, ¿no? Todavía, en muchas entidades del país, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es amigo del gobernador, ¿no? Era diputado o estudió con él en la facultad, o sea, es alguien que está allí para protegerlo. Algunos estados, hay que reconocer que algunos legisladores pues han roto con esta idea de que quien sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos no sea amigo del gobernador, ¿no? Pero bueno, ahí hay excepciones. Bien, entonces así fue como se dio esta idea de la internacionalización y cómo llegaron los derechos humanos a nuestro país. Bueno, esta idea del principio homíneo propio. Fíjense, en junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este decreto modificó, entre otros, el artículo primero, que ya decíamos, esto que originalmente conocíamos como garantías individuales, tuvo una modificación de garantías individuales a derechos humanos. ¿Pero por qué creen que ocurrió eso? En este país no ocurren las cosas por gracia o voluntad del Estado, y cuando hablo del Estado me refiero a los 3 poderes, ¿no? No se dan las cosas porque digan, bueno, pues ya como Camilo y compañía se portaron bien, pues vamos dándoles reconocimiento y garantías y libertades. No ocurre así. Desafortunadamente no ocurre así. Hay legisladores que son garbanzos de libra
Y entonces logran, a través de estas técnicas legislativas, meter por allí una garantía o una libertad sin que se den cuenta la mayoría de los legisladores, y entonces, gracias a ellos. Pero cuando la mayoría tiene el control en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, pues por mucho que sea en beneficio de la sociedad, pues se lo paran, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se dio esta parte, porque es importante que la consideremos. Este principio fue incorporado en el párrafo segundo de dicho artículo, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Y entonces, como yo decía, en este caso la pregunta que señalaba el compañero, siempre vamos a favorecer a la persona o personas. Trataremos de hacerlo. Claro, hay excepciones en las cuales, desafortunadamente, y incluso está en debate esta idea del arraigo, ¿no? Hay una serie de autores que han sostenido que el arraigo es inconstitucional, ¿no? Y que es inconstitucional porque, ¿qué vulnera el arraigo? Libertad. Exactamente. O sea, no eres culpable, pero ya te retuvieron, ¿no? Y entonces podríamos aquí nosotros pasarnos toda la tarde pues debatiendo en torno al arraigo, si es inconstitucional o no inconstitucional, ¿no? Y tendríamos material de uno y de otro lado para debatirlo, pero al final pudiéramos o no ponernos de acuerdo, y probablemente si lo votamos podríamos o no ganar o no la mayoría, ¿no? Si hacemos este ejercicio plebiscitario de votarlo. Bien. Es decir, es un criterio en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva de que se trate de reconocer los derechos protegidos. Déjenme subirlo. De manera inversa a la norma o a la interpretación menos restrictiva cuando se trate de establecer limitaciones. Pero bueno, lo importante es que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos. Y regresamos al origen. ¿Cuál cree, compañera, que sea el derecho en este ejercicio, el derecho protegido más valioso que usted tiene? Un derecho protegido que el Estado le protege, ¿cuál sería el más valioso? Bueno, el más importante, pongámoslo más sencillo. Para usted, ¿cuál es el derecho que más importa, que el Estado debe de protegerle? No sé, puede ser el de la salud, el de vigilancia. El de la salud, quedémonos con ese. Compañera, para usted, el derecho que el Estado está obligado a protegerle, para usted, ¿cuál es el más importante? La vida. El derecho a la vida. ¿Sí simpatizan con esta idea de la salud y de la vida o creen que hay otro más importante? Que el Estado debe de garantizarnos, de protegernos. El de la libertad. Fíjense, ¿usted de dónde viene, compañero? De Monterrey. ¿Cómo hizo para llegar aquí? ¿Voló hasta Puebla? Ok. Imagínense que en el trayecto, vamos a especular, imagínense que en el trayecto, antes de que despegue, pues simplemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da una orden y dice, ese avión no despega. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las hipótesis por las cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evita que un avión despegue? Cuestiones meteorológicas, pero no sería la SCT, sino la empresa mismamente tomaría la decisión de no volar. Pero cuando intervenga el Estado puede intervenir para decir ese avión no vuela. ¿Qué hipótesis creen que puede sostener?
de seguridad en favor de la colectividad. ¿Por qué? Porque pueden decir, sospechamos que él es un terrorista, ¿no? O que en el vuelo en el que vino el compañero hay un terrorista. Y terrorista no esa persona que viene encapuchada y que sale en la televisión y que amenaza al Estado, simplemente que quiere vulnerar el vuelo. O fíjense cómo ocurren las cosas. El Estado puede decir que es un asunto de seguridad nacional. Un asunto de seguridad nacional. Y simplemente ese vuelo no despega. ¿De dónde vienes? De Oaxaca. ¿Cómo llegaste? ¿Vives aquí? Sí, pero Ok, pero para llegar aquí, ¿cómo llegaste? Llegó en carro. ¿No les ha tocado que se desplazan y que hay retenes? Y que esos retenes vulneran o no vulneran nuestra dignidad humana. Fíjense, ha habido casos en los cuales es tan absurdo, pero si nos ven un color de piel diferente, dicen, este de seguro no es mexicano, ¿no? Y entonces, saca tu credencial de lector. ¿Tienes credencial de lector? Sí, no la traje, ¿no? Licencia de... Y te empiezan a hacer una serie de cuestionamientos. Y luego llevas tu equipaje en algún lado, ¿no? Contigo y ábrelo y te destrozan, ¿no? Es decir, ¿y esto quién lo hace? ¿Qué personaje es el que está en los retenes? Militares. Y entonces, ¿cuántos años tienen los militares haciendo este tipo de retenes? Los organismos internacionales sostienen que el ejército no debe hacer actividades de seguridad. Incluso ha recomendado el Estado mexicano que retire a los militares de las calles. ¿Por qué los organismos internacionales insisten tanto en que los militares no deben de hacer trabajos de seguridad? ¿Alguien tiene una idea? A ver. No, porque existe una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es de carácter civil, y no constitucional. Exactamente. Y hay una ley de seguridad nacional que versa sobre los militares, donde tienen facultades, soberanía, etcétera, protección de enemigos internos y externos. Exactamente, aunque ahora con la ley de seguridad nacional, el ejército puede decir, a ver, yo sospecho que el compañero como usa una marca, ¿cuál es la marca de tu teléfono? Samsung. Entonces, en esta idea de estar como Donald Trump, que dice, este tipo de marcas atentan contra la identidad nacional del país y los vamos a considerar como terroristas. Y tiene ahí una listita de las marcas que son dañinas para la seguridad nacional del país, de su país. Pero bueno, para retomar este tipo de ejercicios sobre los derechos y sobre la identidad, es bien importante porque los organismos internacionales dicen que el ejército está contemplado para ejercicios de guerra y este país no está en guerra. Por más allá que un expresidente haya dicho que iba a declarar la guerra al narcotráfico, no estamos en guerra. Por eso los organismos internacionales han insistido mucho en decirle al Estado mexicano que el ejército debe de salir de las calles y no tiene que dedicarse a temas de seguridad. Y eso es bien importante. Y muchas veces, como ya nos acostumbramos, para los que vivan en estas ciudades donde el ejército anda patrullando las calles, pues ya nos acostumbramos, ¿no? Y entonces decimos, es que el ejército es menos corrupto que las policías municipales. ¿Y qué pasa entonces cuando la mafia, cuando la delincuencia organizada coopte al ejército? ¿Qué va a pasar? Porque el ejército es el fin último, es la última arma que tiene el Estado para defendernos. Pero bueno, ya la utilizó como maquinaria común y corriente. Bien, continuemos. Dos temas centrales que estamos hablando del Pleno, que buscó resolver mediante una contradicción de tesis. La posición, fíjense que es bien interesante, porque este es un debate incluso pues de décadas, ¿no? ¿Qué está primero? O sea, ¿la Constitución o los tratados internacionales? A ver, Camilo, tú que dijiste que eres de la vieja guardia, ¿qué estaría primero, la Constitución o los tratados internacionales? Pues era la discusión de siempre, o sea, que la Constitución,
porque incluso así el 133, Ujú. la supremacía constitucional era la Constitución, los tratados internacionales y luego ya las leyes ordinarias. Ujú. Pero ante la nueva temática dicen, no, espérame, o sea, estamos hay una universalidad de derechos Ajá. y debe respetarse aquellas convenciones que dan amplitud a los derechos humanos, independientemente de que tu constitución lo prevé o no lo prevé. Entonces, si no lo prevé, tiene que ser las convenciones o los tratados internacionales que deben prevalecer por encima de... Y en términos prácticos, ¿qué nos convendría a nosotros? ¿Que sí se respetara este tema de que estén los tratados o que mejor apeláramos a lo que dice la Constitución? En términos prácticos. En términos prácticos, si aquellos tratados nos dan una amplitud de derechos, pues desde luego que los tratados. Que fue lo que determinó después de un debate nada sencillo. La posición de jerarquía que ocupaban los derechos humanos contenidos en tratados internacionales dentro del orden jurídico nacional y la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es importante que lo tengamos presente por aquello que tú decías, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a priorizar? Siempre priorizar. Aquello que nos beneficie, adelante. Perdón, no sé si esta tesis sea la que tiene un criterio que dice que particularmente lo que establece la Corte Interamericana es supletorio de aquello que no esté previsto aquí. Exactamente. Esa es. No recuerdo si viene ahí, si está se las socializo y si no en un correo se las envío. Que Sí. me parece la verdad muy miope el criterio. La mayoría piensa como tú. Dicen que fue una salida fácil. Sí. Fue una salida fácil. Sí. Es la Constitución y lo que no esté, porque de alguna otra manera lo que el argumento dice es que hay que darle la amplitud, ya está plasmada en la Constitución, ahora hay que darle el criterio amplio y de alguna manera es válido el razonamiento de alguna. Algunos autores sostienen que fue una salida fácil, ¿no? Es decir, tratar de buscar una solución salomónica, es decir, no nos confrontamos con los organismos internacionales y salvaguardamos nuestra soberanía nacional, ¿no? Dos argumentos del Pleno de la Suprema Corte. Vamos a esa parte. En relación con el primer tema, compañero, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. En relación con el primer tema, se presentaron dos principales argumentos. El primer argumento se inclinaba por una verdadera aplicación del principio pro hominem, eliminando el criterio de jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y las contenidas en tratados internacionales suscritos por México. Que es lo que estaba comentando el compañero. El segundo proponía que, en virtud de la supremacía de la Constitución, de conformidad con el artículo 133, la aplicación de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales debía sujetarse a los límites establecidos en la propia Constitución, es decir, que en caso de contradicción entre normas de ambas fuentes, debía prevalecer, en todo caso, la norma de fuente constitucional. Que eso fue lo que comenta Camilo, ese fue el debate.